Que el Señor les bendiga nuevamente, queridos amigos, hermanos. Gracias por estar en sintonía de estos programas especiales de Semana Santa, en el cual nuestros catedráticos nos estarán acompañando también en este programa especial para dar a conocer esos aspectos importantes acerca de la Semana Santa. Hoy vamos a estar hablando acerca de la niñez, el bautismo y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista cultural. Y también nuevamente nos acompañan nuestros catedráticos. Y se los presento, damos la bienvenida a nuestra hermana Evelyn de Portillo, también a nuestro pastor Benjamín Portillo, y a como me gusta decirle a mí, a la mamá de todos los pollitos, con 29, 40 años ya de dando clases en el seminario, nuestra hermana Rosemary de Reyes. Muchísimas gracias, estimados catedráticos. Hermana Evelyn, gracias. Gracias por el privilegio. Pastor. Muchas gracias, aquí estamos para servirles. Para nosotros es un tremendo privilegio y el objetivo de este segundo programa de Semana Santa, pues vamos a conocer específicamente esas etapas en la vida de nuestro Señor Jesucristo, de su niñez, de su desarrollo en su ministerio. Y la primera pregunta que lanzo al panel, y empezando con la hermana Rosemary y así sucesivamente, según la Escritura, querida hermana Rosemary, ¿qué conocemos de la niñez de Jesús? ¿Qué evidencia tenemos en las Escrituras de su desarrollo en su infancia, su adolescencia, parte de su juventud, según las Escrituras? Bueno, en las Escrituras únicamente el evangelista Lucas es el que habla en el capítulo 2 acerca de la niñez de Jesús. Como hijo mayor de sus padres, José y María, él tuvo en su niñez también hermanos y hermanas. Y él pudo ser educado pues por sus padres. Vio la cultura que ellos le inculcaban acerca de la religión judía y también cómo ellos estaban entregados a Dios, asistiendo a las fiestas, los viajes que hacían allá a Jerusalén. Ellos vivían en Nazaret. Tuvo él una niñez que, como cualquier niño, se puede decir que él corría, jugaba, se caía. Entonces, en la Biblia sí, lastimosamente, no tenemos nosotros mucha información acerca de la niñez de Jesús. Únicamente desde cuando es anunciado su nacimiento, las profecías, también cuando nace, huye a Egipto, cuando ya llega a los 12 años que hace él ese viaje a Jerusalén con sus padres para la fiesta de la Pascua. Pastor Benjamín. Aparte de que pues es espectacular pues lo que la Biblia anuncia de el nacimiento del Señor. Estoy refiriendo a aquel momento cuando los ángeles daban gloria a Dios en las alturas. Ese momento precioso cuando Él nace en aquel pesebre, hemos conocido así durante mucho tiempo. Vemos nosotros que la Biblia nos enmarca que Él nació bajo la ley. Y esto en su niñez permite a sus padres pues cumplir con todos los aspectos que esa ley demandaba, y Él fue circuncidado a los 8 días como cualquier otro niño judío. Y también fue presentado en el templo a los 40 días. Dice la Biblia en el libro de Lucas, después de la purificación de ellos, pues fue regresado a su ciudad, a Nazaret. Y la Biblia, digamos así, culmina a partir de ese momento, diciéndonos en Lucas que el niño crecía en sabiduría y en estatura, después de su presentación en el templo. Eso nos da a nosotros un tiempo aproximado de entre su nacimiento y los 12 años, que no se enseña nada, que no se muestra nada de esa niñez, como nuestra hermana Rosemary mencionaba, pero sí lógicamente podemos entender que tenía todas esas oportunidades de interactuar con los otros niños de su época. Hermana Evelyn. Como vemos en la Escritura, que es bien poca la información que tenemos acerca del Mesías. Solamente en los evangelios Lucas y Mateo podemos ver esos puntos claves que nos menciona. Y en uno de ellos vemos que Lucas 2, del 1 al 20, Mateos también del
del capítulo 2, del 1 al 2, el nacimiento. Luego, efectivamente, la presentación. Obviamente sabemos que en la cultura judía el niño tenía que haber sido circuncidado como cualquier judía en la edad a los 8 días y luego a los 40 días presentado en el templo. De ahí pues aparecen los magos y son anunciados que en ese contexto vemos que está el Imperio Romano. El rey Herodes tiene la misión de matar a los niños que han nacido porque sabe que de ahí va a salir el rey de los judíos. Entonces es ahí donde el ángel es anunciado a los padres José y María y el niño va, bueno, los padres van con Jesús hacia Egipto. Luego de ahí, de ese lapso prácticamente del nacimiento, ya vemos a la edad de 12 años donde Jesús van al templo como en una celebración judía. Ahí Jesús pues se pierde en tanta multitud y nos sorprende también las palabras que Jesús dice cuando sus padres lo hallan y dice que en los negocios de mi padre me es necesario estar, y vemos que el niño era lleno de sabiduría, pero eso es a la edad de 12 años, y la escritura también dice que el niño crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces, prácticamente podemos asumir que tuvo una niñez normal, como cualquier judío del contexto, y paulatinamente iba teniendo un crecimiento natural. Dice que crecía en estatura, gracia, sabiduría para con Dios y para con los hombres. Algo a mí siempre me ha llamado la atención es al lugar donde se fue Jesús para huir de la matanza de los inocentes por Herodes. Digo esto porque hay muchos religiosos, y lo voy a decir de esa manera, hablan acerca de, ay, Egipto representa al mundo, que Egipto, aquí ven mal a Egipto totalmente, y no estoy diciendo que representa eso, pero lo satanizan mucho. Pero Abraham, cuando hubo hambruna, fue a Egipto. En la época de José el Soñador, cuando hubo hambruna, fue a Egipto. Bueno, se formó en Egipto y posteriormente llegó su padre a Egipto. Y con Jesús pasó lo mismo. ¿A dónde fue? Huyeron en Egipto. Entonces, yo no veo tan mal o satanizo, es mejor voy a ocupar esa palabra, Egipto, sino que veo que en la Biblia Dios ocupó una nación pagana, que en este caso, hablando de Jesús, fue para no sé, algo de opinar de Egipto, sí. Algo que aportar. ¿Por qué se fueron a Egipto? Bueno, Dios lo había indicado a José que hacia allá huyera. Exacto. Entonces, como bien lo dice usted, tiene algún propósito Dios de usar. Dios puede usar cualquiera, hasta paganos, naciones paganas, para lograr sus propósitos. Probablemente si huía a otro lugar, era el más próximo, geográficamente hablando, era el más próximo de ahí de Israel, y todo Israel estaba siendo gobernado por Herodes, entonces no podía esconderse él en ninguna parte, no podía esconderse él. Entonces Dios determinó pues que en Egipto era el lugar más adecuado para irse. Sí, eso es una pregunta, no sé si habrá otra aportación. Porque, sí, se me viene a la mente el hecho de que previamente en el tiempo Alejandría se había convertido en un centro de mucha recepción de culturas, y ahí había mucho respeto por lo que eran los judíos. Ahí incluso se entiende que se hizo la traducción de la escritura del hebreo hacia lo que era el griego, la famosa Septuaginta. Entonces Egipto se viene a convertir como una especie de un lugar amigable en aquel sentido para los judíos, y era un buen lugar como para poder permanecer ahí mientras de conocimiento y para la aceptación que tenían ellos como incluso hoy en la etapa moderna. Egipto no se mete mucho en conflictos con Israel, pues porque respetan bastante lo que son los judíos. ¿Algo que mencionar, hermana Evelyn? Sí, la verdad que no tenemos que generalizar el Egipto, que es desde que nos conocemos desde Abraham y de Moisés, con la salida de los judíos por mano de Moisés.
no es el mismo al contexto de judío, porque hemos visto que habían los imperios que conquistaban unos, conquistaban los otros. Entonces, tenemos que saber que ya la diáspora también era algo recurrente en el país. Las personas huían porque no le parecía la opresión de cada imperio. Entonces, no era algo como generalizar, decir que es algo mundano, sino simplemente era una región sí más próxima a Israel, y es por eso que ellos optan por ir ahí. Y si bien es cierto, Egipto en ese contexto era como una cuna de la culturización, porque ahí estaba la biblioteca de Alejandría, ahí habían estado los 70 sabios que tradujeron la Septuaginta. Entonces no era algo como para enmarcarlo algo diabólico o algo que marquemos como algo negativo en el contexto. Totalmente de acuerdo. Ahora, dentro de la formación de Jesús, siendo judío, los padres tuvieron mucha responsabilidad en la formación cultural de Jesús. ¿Cuál fue la formación de Jesús? Hablando también, no solo dentro de la responsabilidad de los padres, sino también el estudio de la ley, que para todo judío, aparte de que los padres se las enseñaban, iban a escuelas y los más pudientes iban directamente donde el rabino de la localidad. ¿Cómo fue esa formación en cuanto a la escritura, en cuanto a la ley, en cuanto a la tradición? Bueno, Dios estableció en la ley que los padres tenían que enseñarle a sus hijos, allá en Deuteronomio capítulo 6, toda la ley tenían ellos que enseñársela. De hecho, la primera escuela para todo niño judío era el hogar. El padre y la madre tenían que enseñarle a los hijos, y cuando ya habían lugares como decir la sinagoga, o ya Dios había establecido lo del templo, ya ellos podían ir a la sinagoga a estudiar. Tenían ellos que ir a la edad de 5 años, ellos asistían a la sinagoga. Algo que llama mucho la atención es que cualquiera podría decir que iban a comenzar con Génesis, con aquellos libros históricos, libros que son más sencillos, pero ellos comenzaban su estudio con el libro de Levítico. ¿Y por qué el libro de Levítico? Porque ese es el manual de santidad para un judío. Ahí están establecidas las normas de lo que sí se puede hacer y lo que no se debe hacer. Entonces un niño de pequeño tenía que conocer esas leyes, y por eso ya, digamos, a medida que iba estudiando en la sinagoga, ellos iban desarrollando todo ese conocimiento. Y también en lo secular, el padre era el que tenía la obligación de enseñarle a su hijo el oficio que él conocía. Por eso en la Biblia se puede ver claramente que a Jesús lo llaman el carpintero. Él tenía ese oficio como carpintero. Y también, si era una hembrita, la madre le enseñaba todo lo que es los oficios de la casa, cómo ser buenas esposas, cómo ser buenas amas de casa, y también a leer. Entonces ellos, como varones, iban a la sinagoga a estudiar, y luego ya al crecer ya ellos veían en qué se dedicaban en su oficio o del conocimiento de la escritura. Hay algunas narraciones extrabíblicas que dicen que Jesús pudo haber tenido en su casa los rollos del Antiguo Testamento. Y ahí puede decir uno, ¿será que Jesús no conocía la palabra de Dios o el Antiguo Testamento? Él como humano, como niño, él tenía que ser igual que los otros niños, de ir a la sinagoga. No iba a decir él, no, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios, no, yo ya sé todo eso. No, él tenía que tener una vida normal. Entonces él aprendió en la sinagoga, esa fue la formación que le dieron sus padres, y hasta culminar, hablando de la niñez, hasta cuando llegan a los 12 años al templo, allá a Jerusalén. Pastor Benjamín. Definitivamente hay un aspecto también muy importante, y es el hecho de que José y María ambos sabían que eran descendientes de David. Eso implicaba una responsabilidad bastante grande sobre lo que ellos estaban haciendo. Ya José pues ha entendido los sueños que Dios le ha transmitido, ya él está claro de que hay un propósito. La Biblia enseña que decía muchas cosas del niño, y que María lo guardaba en su corazón.
eso los debió llevar al hecho de poder criar a ese niño con un cuidado tan especial, aparte de que pues es el primer hijo, y yo creo que la mayoría de los padres de aquella época también pues se preocuparon de cuidarlo muy bien al joven que les había sido entregado por Dios. Ellos tenían claro que ese niño venía de Dios para ellos. Y aparte de también el hecho de que la Biblia enseña, hay un texto por acá que dice en el capítulo 2:40 de Lucas, dice, se llenaba de sabiduría. Eso significa que las habilidades que obtuvo de manera humana, lo que mencionaba nuestra hermana Rosemary del oficio que él debió aprender también en su niñez, en su juventud, con su padre, definitivamente era una familia, le voy a llamar así, muy piadosa, una familia donde la enseñanza de la ley, la enseñanza de la palabra de Dios era pero fundamental, y creo también poder decir que en ese momento había mucha sed de Dios en las familias, porque había pasado bastante tiempo ya Israel sin profeta, las escrituras pues estaban en auge en aquel momento, y también entiendo algo, que en la época que el Señor Jesús nace, el Espíritu de Dios empezó a moverse en muchas personas. Eso significaba que la enseñanza tomó todavía mayor importancia, y definitivamente el niño pues ahí adquirió muchas habilidades. Eso, antes de darle la palabra, hermana, eso de la sed que había en la ley, yo creo que era consecuencia del periodo que había pasado con los griegos, con la helenización que llegó a un extremo, que prohibían leer los rollos, prohibían enseñarla, y liberarse y volver a tener la oportunidad de abrir los rollos y enseñar la ley, abona un poco eso de que había una sed de la ley, de la palabra de Dios. Algo que seguimos, algo que pueda fomentar más, hermana Evelyn, acerca de la formación de Jesús. Sí, quizás a manera ya como concluyendo los puntos, vemos entonces que el enfoque de la formación de nuestro Señor Jesús fue enfocada en 3 áreas: la religiosa, la familiar y la artesanal, por los puntos que ya se han mencionado. Esa artesanal me encanta, ¿Era el padre, era cultural el padre enseñarle la profesión, o el hijo podía tomar una profesión que quería? Era cultural, y de hecho por eso cuando los nombres de ellos, como solo tenía un nombre para identificarlo con otro que tuviera el mismo nombre, decían el padre de, y decían el hijo del carpintero. Y también en otros pasajes dice Jesús el carpintero. Entonces sí, culturalmente era que el padre, ahora si el padre no tenía ni un oficio, me imagino que buscaba el hijo el que quisiera. Entiendo. Empiezo por el pastor Benjamín Portillo en la siguiente pregunta, que es, en la niñez, estando Jesús en su niñez, sabemos que ya hablamos acerca de que Jesús había sido instruido en la ley, era algo cultural, se contaba la historia del pueblo de Israel, y no era una historia como que nosotros contamos aquí en El Salvador, que la historia del cipitío, la que mi generación conoce, la que en el Canal 10 nos enseñaban, pero si nos nos remontamos a la historia de Israel, nada que ver el cipitillo de amable y de que enamor, no, el cipitillo. Dentro de la cultura judía, la tradición oral que se transmitía era exacta, y eran momentos donde la familia podía compartir, toda la familia. Entonces, pero dentro de esa tradición oral, dentro de esa enseñanza de la ley de parte del padre y de la madre, la parte de los valores, Jesús sabía, pastor, su propósito en la tierra en su niñez. Me pongo a pensar, pastor, compañeros, en María. A mí me encanta mucho cuando la Biblia habla de ella en el sentido de que guardaba en su corazón las cosas que oía del niño. Definitivamente que como madre amorosa, en algún momento de su niñez, no sé si ellos tenían pues edades específicas, como decir, bueno, este niño ya a los 3, 4 años me entiende, empezarle a transmitir el hecho de
cómo fue su nacimiento. Posiblemente su madre se lo dijo. Posiblemente su madre le comentaba las cosas que se dijeron de él. No sé si podría incluso atreverme a pensar que le dijo que habían profecías acerca de su nacimiento en Belén y todo ese tipo de cosas, que definitivamente aquel niño, desde esas edades muy tempranas, empezó a comprender aspectos. Repito, dice la Biblia que él se llenaba de sabiduría. Definitivamente su capacidad intelectual era bastante amplia. Hoy en día le da mucho énfasis a ese, el famoso IQ, ¿verdad? Que le miden a las personas. Y si fuera así, pues él debió tener uno extremadamente alto, ¿verdad? No para sobresalir sobre los demás en preponderancia negativa, sino más bien para demostrar. Porque dice la Biblia que los doctores de la ley se admiraban de la inteligencia que tenía. Entonces, en base a eso, puedo decir que sí, él comenzó a entender muchas cosas, comenzó a comprender las palabras de su madre que le instruía en casa, y definitivamente, bíblicamente hablando, sí, hasta el momento que él es presentado en el templo, es cuando él dice, no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Hasta ahí se puede enmarcar bíblicamente el hecho de que él supo ya su propósito en la tierra, porque está frente a sus padres diciendo eso. Y dice que ellos no entendieron de qué les estaba hablando. Entonces sí, se cree que en su niñez él comenzó, pero fue algo, un proceso, un desarrollo paulatino en el cual pues él sí llegó a comprender el papel que le había sido asignado Dios. Hermana Evelyn. Sí, pastor, bíblicamente, pues solo lo único que nos arroja el pasaje clave es cuando Jesús está en el templo. Y hemos visto que en la forma de interactuar con los rabinos de la época, entonces también ahí donde él menciona las palabras, en los negocios de mi padre me es necesario estar, porque él, cuando se refiere padre, él sabía que no se trataba de José, sino de su Padre Celestial. Entonces bíblicamente solo tenemos este pasaje que nos revela que él ahí tenía conciencia, pero a la edad de 12 años, no sabemos si más pequeño podría surgir eso, pero bíblicamente solo tenemos este pasaje. Y también reforzando en Lucas 2:52 que dice Jesús crecía en sabiduría, estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces ahí vemos que su desarrollo fue progresivamente. Yo creo que ese pasaje es bien vital y entendemos que sí, de alguna manera se estudiaba la ley y los profetas, era lógico que Jesús iba a tener, sus padres iban a tener una participación en la enseñanza del propósito. Y yo comparto eso del pastor Benjamín, donde dice, y su mamá le contó cómo nació, pues, mira, hijo, vos sos un milagro, en términos, en palabras actuales, tú eres un milagro, tenés un gran propósito. No avanzaba mucho más allá de decirle, y vas a morir, vea. Obviamente creo que no. Sí, nosotros se lo decimos a nuestros hijos, que ellos tienen propósitos en sus vidas. ¿Cuánto más ella? Hermana Romeri. Bueno, de esa misma pregunta, esa misma pregunta. Sí, el pasaje está, por si alguien quiere saber, está en Lucas 2:49. Ahí es donde está ese pasaje de que él fue el que en ese momento sabía que tenía que hacer eso. Y algo que hay que aclarar, él se quedó ahí, ¿verdad? Muchos decimos que cuando iban de regreso a Nazaret, que bueno, la costumbre era que los niños iban aparte jugando en las peregrinaciones, los padres iban también juntos platicando, y cuando se llegaba el momento de comer o de descansar, llamaban los niños, y ahí fue donde ellos se dieron cuenta pues que su hijo no estaba. Tuvieron que regresar a Jerusalén y ahí lo encontraron en el templo. Él realmente, como quien dice, aprovechó el momento en que había ido a Jerusalén y estar ahí con los doctores de la ley para decir esas palabras que literalmente dice que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Una pregunta específicamente a usted, hermana Romero. Diga. Fíjese que yo he escuchado mucha gente, y quizás creería yo que en algún punto de mi desarrollo también he pensado lo mismo, que dice, es que la Biblia es machista, la cultura judía es machista, y cuando uno ve la cultura de ellos,
Bueno, hasta el Talmud le dedica una sección entera en agradecimiento a las mujeres, donde el esposo, el que por voluntad de Dios, Dios designó como cabeza, pero los dos tienen funciones bien distintas, pero se complementan. Entonces, ¿por qué digo esto? O sea, María tuvo mucho que ver en la formación cultural y de los valores en Jesús. Sí, O sea, claro. no solo fue responsabilidad del padre mencionar que enseñó la ley, enseñó la tradición oral. La mamá tuvo mucho que ver. Sí, los padres ambos eran responsables de enseñar la ley a sus hijos. Ok, empiezo ahora con hermana Evelyn, hablando acerca del bautismo de Jesús. ¿El bautismo de Jesús era necesario que ocurriera? Digo esto porque era el Hijo de Dios. O sea, de hecho, cuando aquí hay bautismos dentro de la iglesia, siempre hacemos referencia a eso. Si era necesario que Jesús se bautizara, sí o no, y por qué fue que lo hizo. Hermana Evelyn. Sí, en Mateo capítulo 3, versículo 15 dice lo siguiente: déjalo así por ahora, porque así conviene, dijo el Señor, cumplir toda justicia. Entonces, él mismo lo ha dicho, es que convenía que así pasara por muchas razones, porque el bautismo que Jesús iba a realizar no era para arrepentimiento, porque él, si bien es cierto, era 100% hombre y 100% Dios, él no pecó en ningún momento. Entonces el bautismo no iba a estar enfocado para un arrepentimiento en el caso de Jesús, sino para él identificarse con la voluntad del Padre, identificarse también con los pecadores. Entonces él decía, por eso conviene, y también para dar inicio a su ministerio. Hermana Romeri. Bueno, aquí en este punto, él tenía que iniciar su ministerio público. Había pasado desde que nació hasta la edad de 30 años. El apóstol Juan lo dice que a esa edad aproximadamente él comenzó su ministerio y tenía que haber un inicio, pero era también de parte de Dios, porque él mismo dice que es necesario que se cumpla toda justicia. Él tenía que darnos como un ejemplo para el bautismo. No lo necesitaba porque él no pecó, pero él tenía que darnos el ejemplo como de obediencia, y por eso nosotros necesitamos el bautismo. Claro, es bien importante saber la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo que Jesús determinó después, que cuando Juan decía, yo bautizo en agua, más viene el que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, refiriéndose ya a la venida del Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero él lo hizo específicamente porque se tenía que cumplir. Él mismo se lo dijo a él, porque claro, él no quería bautizarlo. Le dice, tú debes de bautizarme a mí. Pero él lo hizo, se lo dijo así porque era necesario que se cumpliera y darnos el ejemplo a nosotros para bautizarnos. Pastor. Sí, el error a veces que se comete en este punto es el hecho de que nosotros traemos la enseñanza del bautismo hasta nuestros tiempos. Y nuestra cultura latinoamericana le enseña a la gente que el bautismo es necesario para limpieza de pecado. En el caso del Señor Jesús, la Biblia enseña de que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Esto significa que su bautismo no tiene ningún significado en cuanto a lo que era, pues, necesitar una limpieza, porque no era con pecado como lo somos los seres humanos. Aparte del hecho de que el bautismo a algunos les sorprende del por qué Él tuvo que hacerlo, y es porque en esa época, cuando Juan el Bautista está efectuando su ministerio, pues él era claro en el mensaje. Él hablaba de arrepentimiento, de limpieza, de purificación, de volverse a Dios y todo eso. Entonces la gente podría pensar que el Señor Jesús también estaba enmarcado en eso. Sin embargo, cuando vemos nosotros lo que hace mención de cumplir toda justicia, Él tiene que someterse a la voluntad del Padre. Él ya en ese momento pues sabe hacia dónde va. Aparte del hecho de que el otro elemento importante aquí de el bautismo del Señor Jesús es su identificación con la humanidad, aquella humanidad pecadora. Él se tenía que identificar con ellos. Yo siempre ilustro que él llega, en algunas películas lo mencionan así, él llega por una orilla, sorprende a Juan el Bautista incluso,
él no le quiere bautizar y lo que hace es, pues, descender al agua y cuando sale, muestra que él se une con las personas que ya están bautizadas, se une al grupo, porque hay dos grupos ahí, los que todavía no son bautizados, los que no creen y los que ya creyeron, los que se bautizan. Él se hace hacia ese lado, como queriendo decir, me identifico con ustedes. Claro, el significado es mucho más profundo cuando nosotros lo vemos, según lo dice Pablo en Romanos 5, cuando dice que él, pues, por ese acto de obediencia iba a traer la vida, en consecuencia de ese pecado que la humanidad, pues, estaba afectando grandemente. Y aparte, el tercer aspecto es que eso también, lógicamente, le daba inicio a su ministerio a partir de ese momento. Juan el Bautista, cuando predicaba, era algo fuerte, ¿verdad? Sí. Pero cuando hablaba acerca ya del bautismo, él mencionaba algo bien importante, esto solo agregando también su servidor a esto del bautismo, que él decía, arrepiéntanse y bautícense, que el bautismo para perdón de pecado. Pero hay que recordar la acción, o sea, ahora en día, en nuestra cultura, usted recibe a Cristo y le damos su tiempo para querer ser bautizado. A veces pasan años. Hay gente que el mismo día, mismo domingo que recibe a Cristo y hay bautismo, ese mismo día se bautiza. Pues esa era la acción en el momento. O sea, por eso era el bautismo de arrepentimiento, porque te arrepentías y en el mismo momento era bautizada la persona. De hecho, a Juan el Bautista era desde el río que predicaba. Entonces, quien quiera arrepentirse, bautícense. Entonces, digo esto por la unión que hacen muchos de que es necesario el bautismo para arrepentimiento. Era porque Juan, esa era la acción en el momento. Que se arrepintieran y ahorita mismo una muestra pública de fe, como nosotros lo denominamos. Ok, dejo una pregunta, vamos a ir a una pausa, pero dejo dos preguntas en la mesa para irnos contestando. Número uno es, si Juan el Bautista era la única persona que lo podía bautizar, número uno, y en ese mismo acto bautismal, el significado de la paloma en representación del Espíritu Santo. Esas dos preguntas. ¿Qué significado tiene la paloma poniéndosele en el hombro a Jesús? Y si Juan el Bautista era el único que podía bautizarlo. Ya regresamos dentro de unos minutitos. Vamos a ir a una pausa y vamos a dar respuesta a estas interrogantes. Ya regresamos. Gracias, queridos hermanos, por seguir en sintonía en estos programas especiales gracias a el Colegio Bautista de Teología. Dos preguntitas. ¿Podía solo Juan el Bautista o era necesario que Juan el Bautista bautizara a Jesús? Y la representación del Espíritu Santo como paloma, ¿qué representa? Hermana Evelyn. Siguiendo pues con el programa, pues no había una regla divina en el cual estableciera que solo Juan el Bautista pudiera bautizar a Jesús. Sin embargo, era la persona indicada. ¿Por qué? Porque ya se había profetizado por muchos en el Antiguo Testamento que Juan el Bautista iba a ser el precursor, el que iba a abrir el espacio, la brecha, como podríamos decir, para que el cumplimiento de la palabra del Señor pudiera establecerse o pudiera ser realizada. Entonces, él cumplía todas las características como el precursor de Jesús. ¿El Espíritu Santo? Con el Espíritu Santo, pues podemos ver que es la representación de la paloma, representa al Espíritu Santo. Vemos que hay dos actos maravillosos en el momento que el Señor es bautizado. Número uno es que dice que los cielos son abiertos y desciende la paloma en representación del Espíritu Santo, y también la voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Entonces vemos que son actos trascendentales en la historia de nuestro Señor Jesucristo, porque vemos también la Trinidad
implícita, vemos al Padre hablando, vemos la descendencia del Espíritu Santo y vemos al Hijo de Dios. Entonces es algo bastante crucial para el cristianismo, estos eventos, y también dice en las palabras que se escuchan del cielo, hablando el Padre, dice: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Le está dando identidad a nuestro Señor Jesucristo. Dice el Señor: Él es mi Hijo, yo lo acepto, y es una revelación pública a todos los que estaban en ese lugar. Bien interesante, Pastor Benjamín, lo que dice María Evelyn, que ahí está representada la Trinidad. Correcto. Ahí en ese versículo es suficientemente base, porque yo sé que mucha gente dice, vea, no, pero es que ahí se añadió. No. Ahí está. Sí, es correcto. Uno de los versículos donde podemos sustentar la Trinidad. Sí, el hecho de que Juan era el ideal para poderle bautizar, como lo menciona la hermana Evelyn, había un elemento bien importante y es la transición. Muchos se ponen incluso a discutir ahora el tema de los profetas. Que la Biblia dice que los profetas eran hasta Juan. Y ahí se quedan, ahí se detienen. La verdad que en el Antiguo Testamento todos los profetas hablaban una misma cosa: la nación de Israel y la venida del libertador. Juan fue el último que anunció la venida de ese libertador. Por eso la Biblia dice los profetas eran hasta Juan. Porque en el Nuevo Testamento vemos que habían profetas ahí en medio de los discípulos que están con Pablo y todos los demás. Entonces, volviendo al punto, pues Juan servía como de puente para poder hacer la transición de lo que era la promesa de la venida del Mesías a la siguiente parte, que era la revelación de ese Mesías al mundo. Por eso es que a él la Biblia dice que se lo revelaron como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan era la perfecta persona para poderlo hacer. Técnicamente pudo haberlo hecho alguien más, pero él era la persona ideal. La transición, aparte del cumplimiento de promesa y validar el ministerio de Juan hasta ese momento que se está dando, en cuanto a lo que es la paloma descendiendo, el Espíritu Santo en forma de paloma descendiendo sobre el Señor Jesús. La paloma pues siempre significó la paz, la pureza, la santidad, y pues es muy significativo el hecho de que por medio de ese acto no creo que haya sido solo para llamar la atención de las personas que están ahí, porque lo que verdaderamente importa ahí es que la voz del cielo pues validó a la persona del Hijo de Dios, porque esa frase, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, es una combinación de dos profecías que están en el libro de Isaías, y la gente conocía esas profecías. Entonces, cuando ellos oyen aquello, todavía quizás no le dan la importancia a la paloma como referencia al Espíritu Santo, pero sí, más tarde eso va a venir a concretarse ya en el libro de los Hechos en Pentecostés. Usted acaba de mencionar algo bien importante, pastor, que conocían la profecía, conocían la escritura. Correcto. O sea, eso es algo que dentro de la cultura judía nosotros no debemos de pasarlo desapercibido. Porque cuando Jesús está en la cruz del Calvario incluso y dice: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Que en la Biblia que nosotros tenemos dice: Elí, Elí, lama sabactani. Y dicen los sacerdotes: a Elías está invocando, y es el Salmo 22. ¿Ustedes creen que no lo sabían a quién estaba mencionando? Entonces, si hay algo que no debemos de dejar a un lado, es que muchas de las cosas, salmos, profecías, la ley, ya las conocían. Y exactamente lo que usted acaba de decir, pastor, esas profecías estudiaban en la sinagoga los profetas. Se sabía de ese acontecimiento. Entonces, bien importante. Hermana Rosemary, Sí. vaya, añadido a lo que esta discusión, si es Juan y por qué la forma de paloma, hábleme acerca de Juan y el parentesco con Jesús. En la Biblia únicamente, bueno, en Mateo y Lucas, más que todo en Lucas, dice que Elizabeth, la madre de Juan, era pariente de María. No dice si eran primas o qué, si era la tía, no, eran casi de la misma edad. Entonces lo más probable es que ellas eran familiares, y si eran primas también Jesús con Juan
venían a ser primos. Y pese a que la Biblia no da el parentesco, ¿verdad? Pero según lo que la tradición que nosotros conocemos es que ellos eran primos. Se llevaban solamente 6 meses de diferencia de edad. Entonces, él, como era el precursor de Jesús, estaba profetizado que él tenía que preparar el camino del Señor. Y agregando a lo que habían dicho en la pregunta anterior, él era casi prácticamente el único que lo podía hacer, bautizar, porque él tenía que mostrarlo y presentarlo como el Mesías, el ungido. Entonces, lo que tienen ellos de parentesco es únicamente lo que nosotros conocemos, que probablemente hayan sido primos. Ok, gracias, hermana Rosemary. Es la tradición, la historia nos dice que son primos, pero hay que resaltar que la Biblia nos dice parientes. Parientes. Sí. No sabemos, pues uno en su lógica. Y me llama mucho la atención, tal vez, no sé, mi opinión, ustedes me dirán, el contraste entre Juan el Bautista y Jesús, vea, hablando de su temperamento. Porque, vuelvo y repito, Juan el Bautista era fuerte en su prédica, y en algún momento de la historia Jesús también lo fue. Pero esa contradicción, y que tenía que presentarlos como el Mesías. Sí. Presentarlo como el Mesías para el pueblo de Israel era algo revolucionario. Era algo que tuvo el profeta, nos está diciendo que él es el Mesías, y o sea, la espera del Mesías para el pueblo de política y religiosamente era importante. Correcto. No sé si algo abonar ahí, pastor. Sí, la importancia también radica de que pues, cuando Juan el Bautista aparece en la escena, pues el pueblo de Israel está sumergido en una situación espiritual bastante precaria, ¿no? Y los profetas del Antiguo Testamento lo que hacían en esos casos era amonestar al pueblo de Israel que se volvieran a Dios, que se volvieran a Jehová. No andaban, como decimos nosotros ahí, con medias tintas, ¿no? Eran duros en su mensaje. Aparte de que conocemos el elemento que también cada profeta era un nacionalista, amaba a su nación definitivamente y les dolía esa condición en la que se encontraban. Pero definitivamente, pues la transición que va a existir, recuerde que ya que usted menciona el término revolucionario, definitivamente iba a haber un cambio de sistema, un cambio de percepción de aquel reino que sí verdaderamente Israel lo abandonó, lo desechó prácticamente con su conducta, pero se les iba a mostrar la manera correcta de poder restablecerlo. Algo que menciona usted acerca de los profetas que eran nacionalistas y eran fuertes. Me voy a salir de una fuente ortodoxa, ¿verdad? Hay una serie nueva que se llama La Casa de David en Prime Video. Y es la historia de David, ¿verdad? David y Goliat. Pero si a mí me lo preguntan, el personaje que se lleva todos los honores en representación, exactamente por lo que usted acaba de decir, de que eran fuertes y eran nacionalistas y les dolía, es Samuel. Uno hasta se siente en el papel de quien está haciendo el papel de Samuel, porque es exactamente, le dolía. Cuando Dios le dice, Saúl ya no está, le dolió. Cuando vio una estela donde dice, a la gloria del rey, le dolió a Samuel. Entonces, es bien interesante cómo nosotros tenemos un punto de vista de los profetas, quizás el que nos enseñaron en escuela bíblica, pero tenían un comportamiento muy fuerte, muy fuerte. Hago la siguiente pregunta. Ya dejamos el bautismo. Ahora vamos a el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es abierta. ¿En qué consistió el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Fue la predicación? ¿Fueron los milagros? ¿O es una combinación de ambos, hermana Evelyn? Sí, pastor, yo creo que es un equilibrio. En cuanto al ministerio de Jesús, vemos que hay enseñanza, hay predicación y hay milagros y hay sanidades. No se enfoca solamente en un punto, sino que su mensaje es bastante objetivo y es algo equilibrado. Pastor.
Ahí hay algo interesante. Sí, estoy de acuerdo en el tema, fue balanceado. Sin embargo, si vamos nosotros a la condición nuevamente espiritual en la que se encontraba la nación de Israel, la predicación era preponderante, era como que lo básico. Yo leo en la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 2, que él hacía muchas señales. Dice ahí que hizo muchas señales en Jerusalén y muchos creían en esas señales. Pero dice también ahí mismo que él no se fiaba de los hombres. O sea que él decía, esta gente me está siguiendo por las señales y no ese es el objetivo. Entonces, en ese sentido, no es que difiera yo del tema que estuviera balanceado el aspecto de la predicación y los milagros, sino más bien que él quería que la gente entendiera que no era tanto el milagro al que ellos debían darle importancia, sino más bien a la palabra de Dios que ellos habían abandonado. Entonces, si yo quisiera hablar de porcentajes, cuando me voy al Sermón del Monte, si usted se da cuenta, es una síntesis prácticamente de todo el Pentateuco que hace ahí el Señor, y los milagros están un poco alejados ahí de esa enseñanza. Es más bien el aspecto moral que ellos debían de seguir. Y tengo una teoría que, si le puedo llamar así, personal. Cuando una persona obedece a la palabra de Dios, los milagros son consecuencia de obedecer la palabra. Entonces, para mí le daba más importancia a la predicación. Prueba de ello, lo que acaba de decir usted, es que cuando Jesús hacía milagros y los alimentaba, eran un montón. Correcto. Y al final, ese montón de gente no estaba. Algo abonar, a usted, mire, le estoy agarrando, hermana Rosemary. Sí. Algo más que abonar acerca del ministerio de Jesús. Bueno, él en las parábolas que dice el pastor Benjamín con relación a la bienaventuranza y las primeras parábolas en Mateo, él dice, y el reino de los cielos es semejante a. Él realmente su ministerio inicia mostrando el reino de los cielos para que llegáramos a la salvación. Y para que creyeran en él necesitaba también hacer milagros. Las señales que sí realmente nadie más podía hacer como él. Entonces con eso daba como una autoridad de que el poder que él tenía y que él era el Mesías enviado. Entonces él vino a mostrar en sus predicaciones, que a través de parábolas, él mencionó el reino describió prácticamente cómo es el reino de los cielos y cómo es la salvación para nosotros. Pero el ministerio propio de él era culminar con la expiación, con el sacrificio que él hizo por nosotros. Y de hecho en esta semana eso estamos celebrando, la muerte y resurrección de Jesús. En sí el ministerio de él no era tanto, él necesitaba predicar, él necesitaba sanar, él necesitaba también expulsar demonios, porque sabe que cuando manda a los discípulos a evangelizar, él les dio 3 recomendaciones que tenían que hacer: predicar, enseñar y expulsar demonios y hacer sanidades. Predicar y enseñar, hacer sanidades y expulsar demonios. Cosa que quizás nosotros hacemos más, predicar y enseñar, y casi no nos metemos como ese tema, ¿verdad? Pero la función principal, o decir el ministerio de él, lo que él tenía que venir a hacer acá a este mundo, es a morir por todos nosotros. Y por eso en esta semana es bien importante que meditemos en eso. Podemos esto generar la pregunta a cualquiera de los 3, ¿podemos cuantificar? La respuesta es obvia, pues. La cantidad de los milagros que Jesús, yo solo les traigo a colación momentos en los cuales dice, y Jesús sanó a todos los que llegaban. O sea, no, ya sabemos la respuesta, pero quiero su opinión. Y también abonar en esto de los ministerios de Jesús, hablando acerca de los milagros, que no era lo principal, eran las señales. En aquella ocasión donde dice, y Jesús no hizo milagros ahí, a causa de la incredulidad, y eran de los religiosos de la época. Entonces, ¿podemos cuantificar la cantidad de milagros? Solo tenemos alrededor de, algunos dicen 33, otros dicen 35 milagros, que tenemos detallados, pero la verdad es que son muchos. Sí, algo que está verdaderamente relacionado con los milagros es el amor a la humanidad, porque la Biblia dice que él, cuando vio la necesidad de la gente, él veía a los enfermos.
dice que tuvo compasión de ellos. Entonces, para mí que el Señor hizo milagros no solamente para demostrar su autoridad como el Mesías, sino también por el gran amor que le tenía a las personas. Como dice usted, pues, los sanó a todos. Ahí podríamos decir, este no se lo merecía, pero lo sanó por amor a la humanidad, que es lo que él verdaderamente vino a hacer a esta tierra, a morir por amor a nosotros, a sanarnos verdaderamente de la verdadera enfermedad que nos debería preocupar, que es el pecado que mora en nosotros. Es bien interesante cuando dice lo sanó por amor, porque la tradición a veces decía que una enfermedad era una maldición. Correcto, o sea, cualquiera podría decir, mira, Señor, como le dijeron ellos mismos, los apóstoles, ¿y este quién pecó? Si la mamá, ese era el concepto general que había en aquel momento. Incluso el Señor Jesús, cuando yo veo eventos ahora de que los milagros aquí, si los enmarcamos dentro de su gran amor, yo creo que es más viable, no tanto porque se lo merece, no tanto porque usted ha sufrido mucho, no tanto porque usted está haciendo lo correcto, simplemente el amor debe estar enmarcado en ese aspecto. Y la Biblia enseña definitivamente que hizo tantas cosas, porque si me pongo a decir 35, 38, 40, dice que hizo tantas cosas el Señor que ni aun los libros, claro, nosotros sabemos que es una interpretación ahí, es una hipérbole ahí que se menciona, ¿verdad? Para decir que hizo muchas cosas, hasta quizás en algún momento dado fuera de lo que la Biblia nos menciona, camino a su casa a descansar, se halló por ahí alguien que estaba enfermo y le puso la mano y lo sanó, pues era por ese amor que tenía por la gente al verle sufrir. La Biblia dice que él lloraba no tanto porque veía sufrir necesariamente, sino porque la gente al ver tantas cosas, tanto sufrimiento, no levantaban un dedo. Los fariseos, por eso él los amonestó tan duro, porque nunca levantaron un dedo para ayudarle a la gente necesitada, y lo podemos ver en nuestro tiempo con todo eso. Ustedes se pueden imaginar, ustedes están en una obra, los tres. Bueno, hermana Romeria, todas las obras y la invitan. Sí, definitivamente. Imagínense, vaya, hermana Romeria, que va hasta Santa Rosa de Lima, ¿verdad? No, hasta Gotera, perdón, hasta Gotera. A lejos. Lejos el viaje, la predicada, la venida. Y ustedes se pueden imaginar Jesús llegar a un lugar y decir, los sanó a todos. O sea, hablando de el cansancio del ministerio, o sea, el ministerio. Jesús predicó y sanó. Y sanarán todos y tocará uno. O sea, fue un esfuerzo bastante descomunal. Me gusta mucho la serie, otra vez una fuente no muy ortodoxa, la serie de The Chosen, porque ahí se ve cuando Jesús está sanando la gran fila. Correcto. La labor de los discípulos, ya los va a atender el maestro, ya los va a atender el maestro. Y el maestro en su tiendita, y cuando termina el día, termina pero cansado. O sea, y nosotros pues, con lo poco que Dios nos ha depositado, sabemos lo difícil que es. Hermana Rosemary, pregunta puntual y los demás también van a colaborar. Pero a usted precisamente. Jesús hablando del ministerio de Jesús, Jesús fue revolucionario. ¿Fue un revolucionario en su época? Bueno, la palabra revolucionario en nosotros nos parece así alguien que es rebelde. La verdad es que la palabra revolución, que viene a formar cambios, eso sí lo vino a hacer el Señor. Podemos decir que en cierto modo Él revolucionó todas las costumbres religiosas que había en ese tiempo. Él sanó día sábado. Él revolucionó también en el sentido de lo social, porque tanta gente que lo seguía. Entonces, por sí podemos decir que Él revolucionó también la idea que se tenía hacia Dios. Él, como hijo de Dios, lo plasmó de esa forma. Así que podríamos decir, en un sentido de lo que realmente significa la palabra revolución, sí podríamos llamarlo que Él fue revolucionario. Pastor Benjamín. Definitivamente que cuando una persona se enfoca en pues transformar profundamente todos los sistemas que ya existen en la vida, siempre va a tener ese nombre revolucionario. Tristemente, en los últimos tiempos, los revolucionarios han sido marcados en el aspecto militar, y mucha gente pudo haber visto al Señor Jesús también bajo ese aspecto. Pero definitivamente, si hablamos en el buen sentido de la palabra revolucionario,
él venía a transformar todo el aspecto social y moral que existía en aquella sociedad. Y aún hoy lo quiere seguir haciendo él, en la misma preponderancia de los ministerios que han sido entregados a la iglesia, porque la iglesia ha sido puesta en esta tierra para transformar a este mundo. Me gusta un versículo que cuento en el libro de los Hechos 17. Estamos en Tesalónica. Dice que la gente ahí, cuando Pablo comenzó a predicar el reino, ellos decían, estos que trastornan el mundo entero han venido también acá. Entonces el evangelio tiene que trastornar, tiene que revolucionar, tiene que cambiar los sistemas existentes del pensamiento humano. Ustedes han visto a Pablo como él, su forma de predicación no era tanto un griterillo, sino que era argumento tras argumento. Exacto. Aspecto tras aspecto, que el Señor Jesús no los tocó en el aspecto general, sino que él se centró más que todo en el aspecto de la ley, pero definitivamente él fue un revolucionario. Nuestra hermana Rosemary mencionaba inclusión. La palabra inclusión es malentendida, porque ahora la llevan a aspectos negativos, pero definitivamente él incluyó samaritanos, publicanos, mujeres en su ministerio. Dice, hay un texto en Lucas que dice que las mujeres le servían a él, cosa que en aquella época pues la mujer era vista como algo menos que nada muchas veces. Entonces sí, él transformó la sociedad y quiere seguirla transformando, y sí fue un revolucionario. Su opinión, hermana Evelyn, pero quiero añadirle que sí, a Jesús le encantaba hacer milagros en día sábado, o sea, yo como lo veo, como que voy a retar a esto. Porque incluso estaba, cuando sanó al hombre de la mano seca, estaba en la sinagoga. No sé, Jesús le encantaba sanar sábados para... Digo esto porque después les decía no digas nada, que era como psicología inversa, aunque en realidad dicen que no existe, pero era como no digas nada, es como de andar a decirle a todos, ¿verdad? Correcto. Sí, conociendo la palabra, lo que los maestros también han definido de revolucionario, vemos que no es una palabra negativa, sino que nos da el contexto que vino a transformar un mensaje, porque si podemos ver el contexto de la época, habían surgido los grupos religiosos como los saduceos, los fariseos, que ellos eran legalistas. Ahí la pregunta del pastor Lino, que dice, pues ellos no decían, no, sábado no, pudiera haberse muerto la persona, pero si era sábado no, eso era legalismo. Entonces Jesús lo que vino a transformar fue ese ambiente hostil, legalista que había, porque Jesús viene más inclinado al corazón, porque en esa época también tenemos que entender que la ley de Moisés había sido distorsionada por estos grupos. Cada quien lo había tomado a su favor, a su conveniencia, y ya no tanto a la ley por lo cual se había otorgado. Entonces Jesús dice, no vengo a abolir la ley, sino que yo vengo a cumplirla y a dar como más allá del propósito, o sea, hacer cumplir el propósito legalmente, y nunca fue legalizarlo tanto, sino el amor al prójimo, que él lo dice también en la Escritura. Ese bendito legalismo en la época de Jesús era bien complicado. Sí, porque se enfrentaban y en varias ocasiones, por ejemplo, ese hermano Seca les dice, hipócritas les dice, conociendo, ¿verdad? O sea, si sus ovejitas se les enferma, se les pierde, no la van a ir a buscar ustedes, le dice Jesús. Ya sabía que eso hacían, pues, si era para su conveniencia. Porque esos eran los religiosos de la época, hablando de los fariseos y de los saduceos. Exigían que se hicieran las cosas, pero ellos no las cumplían. Por eso también palabras como sepulcro blanqueado. Por fuera bien bonitos todos ustedes, pero por dentro ustedes no cumplen las cosas. Bien, finalizamos. Vamos a ir a una pausa y vamos a ir a unas preguntitas puntuales ahí a cada uno de los maestros. Ya regresamos, sigue en sintonía. Gracias, hermanos, por seguir en sintonía de este hermoso programa. Apenas es el número 2. La invitación es que a esta misma hora y por nuestros mismos canales pueda sintonizar toda esta Semana Santa en estos temas teológicos. Bien, pregunta rápida. Hermana Rosemary, ¿qué pasó con el papá de Jesús, José? ¿Qué dice la historia? ¿Qué dicen algunas fuentes teológicas? Bueno, José solamente se menciona con el nacimiento de Jesús.
Luego, cuando hace Jesús el primer milagro en las bodas de Caná, solo se menciona a la madre y a los hermanos. Lo más probable es que José haya muerto antes de que Jesús iniciara su ministerio. Y de hecho, por ahí alguien mencionaba que por esa razón Jesús llegó hasta los 30 años viviendo con su madre y sus hermanos, porque era costumbre que cuando no estaba el papá, el hijo mayor tenía que velar por su familia hasta los 30 años. Esos son fuentes extrabíblicas, la Biblia no lo dice. Igual que no sabemos ni cuándo murió ni cómo murió José, bíblicamente no sabemos. Amén. Pastor Benjamín Portillo, ¿qué hay de los milagros que hizo Jesús de niño? Eso según fuentes extrabíblicas. Sí, la verdad que no, eso no, creo que no corresponde a ningún propósito bíblico, propósito divino en su tiempo. Pues como ya hemos mencionado previamente, él crecía en sabiduría, en estatura, para con Dios y con los hombres. Eso significa que él en su niñez se desarrolló como un niño cualquiera, jugando con los demás, pero sí sus respuestas, sus formas de tratar a las personas, pues pudo haber sido muy distinta. Pero milagros de que sacara pececitos así flotando del río. Una palomita de barro. Sí, y que la soplara y saliera hacia arriba la palomita de barro, pues definitivamente que no, eso no podemos pensar que lo haya hecho. No tenemos. Hermana Evelyn, la pregunta es, ¿por qué la mayor parte del ministerio de Jesús fue en Galilea? Sí, era una zona bastante estratégica, pues también ya estaba escrito que así se iba a desarrollar en esa región, pero podríamos ponerlo quizás un poco más en una zona geográfica. Podemos ver que Jerusalén, Judea, Cesarea eran como los lugares como más vigilados quizás por los soldados romanos, y si el Señor comenzaba su ministerio en esas regiones, pues rápidamente iban a llegar a obstaculizar su ministerio. Entonces, la región de Galilea es una zona más calmada, siempre activa, una situación geográfica muy buena, pero también hay una concentración de judíos, también hay gentiles. Entonces, se da el lugar propicio para que el Señor, como un poco más aislado, podríamos decir, de la cosmopolita y de toda esa nación, entonces permite que su ministerio se vaya desarrollando paulatinamente, así llegar hasta el cumplimiento de su muerte. Yo creo que hasta fue elección para los judíos, porque a Galilea se le conocía como Galilea de los gentiles. O sea, ya ahí, esta entrada el ministerio era para todos. Aunque en algunas áreas se le salía más lo cultural a Jesús, y no recordemos cuando estaba la mujer sirofenicia, ¿verdad? Se le salió lo cultural a él, pero ese será tema para otro. Hermana Rosemary, algunos de los milagros de Jesús los hizo obligados. Bueno, antes de responder a esa pregunta, pastor, solo quiero agregar un poquito a lo que la hermana Evelyn estaba diciendo. Había una profecía con relación a que Jesús iba a predicar más en Galilea, porque cuando hicieron la repartición de la tierra, Zabulón estaba en esa región. Entonces hay una profecía de que él iba a tener que predicar en ese lugar porque ahí estaba Zabulón. Y lo otro también es porque era un lugar bastante estratégico para poder llevar el evangelio. Él estuvo ahí un aproximado de 1 año y medio ejerciendo su ministerio allí en Galilea. Y con la pregunta que usted dice, algunos milagros que si los hizo obligado. Yo pensaría que no, pastor, no fue obligado, pero pareciera que el de las bodas de Caná como que sí fue como un poquito presionado, porque él expresa y dice, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Y ahí es donde yo también quiero expresar que lo más probable, cuando María le dice a los sirvientes que hagan todo lo que él les dice, es porque quizás, probablemente, como adulto Jesús, a ella específicamente, únicamente a ella, él había hecho algunos milagros en la alimentación, quizás que no tenían pan, probablemente él le hizo que surgiera el pan. Pero la Biblia no dice que el primer milagro fue en las bodas de Caná, pero él ahí no consideramos que lo haya hecho obligadamente. Él
cumplió pues y en obediencia a su madre, que se lo pidió, ella le pidió que hiciera algo porque no tenían vino. Entonces ese fue el primer milagro. Luego los demás, en ningún momento se puede decir que él lo haya hecho obligadamente. En uno de los casos, cuando uno de los ciegos, que él le dice, ¿y qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Y quieres que te sane? Y no fue que fue obligado. Él pidió que el ciego expresara lo que él quería y era que lo sanara. Pero sí, no podemos decir que él haya hecho obligadamente los milagros. Ok, quiero pasar con la hermana Evelyn con la pregunta 8 para que el pastor me pueda contestar la pregunta 9, el pastor Benjamín Portillo. Hermana Evelyn, ¿solamente fueron 12 los discípulos de nuestro Señor Jesús? No, pastor, no solamente fueron 12, pues él se hizo rodear de muchos discípulos, inclusive hasta mujeres, pero los 12 fueron como ese, podríamos decirlo en el contexto ahora moderno, como ese equipo de trabajo que el Señor se hizo acompañar para formarlos, capacitarlos y enviarlos con un propósito bien específico, pero tenía muchos discípulos. De hecho, yo hago una diferencia. Tenía 12, pero después de esos 12 habían otros 3, que eran Pedro, Jacobo y Juan, y de esos 3 había uno todavía que dice era el discípulo amado, que era Juan. Pastor, terminamos con usted y la pregunta es, ¿los evangelios se contradicen en la narrativa de toda la vida de Jesús? Pues definitivamente no se contradicen, sino que se complementan. Cuando usted va a comprar una casa, podemos utilizar la ilustración, usted no solo ve la parte del frente, usted quiere ver también los costados, quiere ver la parte de atrás para poder tener un panorama amplio de todo lo que usted necesita. Los evangelios definitivamente son una de las narraciones más espléndidas que la Biblia nos puede mostrar, nos muestra toda la vida del Señor Jesús. Y hay detalles, pues definitivamente que podrían parecer una contradicción, pero no. Hay un caso de que cuando él llega allá a Gadara, en uno de los evangelios dice que era un endemoniado, en otro de los evangelios dice que eran 2. Pero definitivamente eso es bien fácil poderlo entender. Uno fue el que habló, uno fue el que se le enfrentó. El otro no lo hizo. Entonces, muchos detalles así la Biblia nos va mostrando. Por ejemplo, cuando yo leo lo que son la parábola del sembrador particularmente, y empiezo a ver, Marcos me da detalles adicionales y Lucas me da todavía detalles más para poder comprender al inicio. Entonces, lo más importante para poder entender los evangelios es entenderlo todos en su conjunto. Por eso nosotros acá en el seminario, pues hay una materia que se llama armonía de los evangelios, porque armonizan cada una de las narraciones de los escritores de ellos. Lo que uno omite, el otro lo vuelve a mencionar. De hecho, hay un principio legal para la verificación de las fuentes de los testigos, que es precisamente esa, que no se parezcan. La narrativa de los testigos, porque si se parece es que se pusieron los 3 de acuerdo, los 4 evangelios de acuerdo, decía esto porque yo voy a decir esto. Entonces la veracidad hasta legalmente se puede comprobar de los evangelios en base a eso, porque la narrativa es distinta. Entonces, bueno, les doy muchísimas gracias a cada uno de ustedes, estimados maestros del seminario. Gracias por compartir parte de su conocimiento. La invitación es para usted, queridos hermanos. Si usted quiere adquirir este conocimiento y muchísimo más y dejarse utilizar por Dios, pues que se inscriba al Colegio de Teología. Mire, para estudiar más de Dios, para conocer más de Dios, no es necesario un llamado. Deje que Dios lo llame a su ministerio, a cualquier sea, pero usted prepárese en la palabra del Señor. Continuamos el día de mañana con nuestra serie Conociendo de esta Semana Santa. Bendiciones.